Bueno, hola, yo soy Raúl y quiero mostrarles mi juego creado en Processing. ¿Qué es este? Se llama Animación. Este es el menú de inicio. Para ingresar al juego hay que dar clic y inicia el juego. Las naves espaciales enemigas caen. Este es mi jugador principal. Puedo disparar, no de copy. Puedo dispararles. Voy a enseñarles cómo lo hice. Empecemos por aquí. Yo, para lograrlo, he utilizado clases para distribuir a cada objeto, para poder declararlo uno por uno y poder declarar su posición en X y Y individualmente sin que uno de los otros cambie al mover otro. Bueno, entonces declaré posición X, Y, declaré mi imagen, float en mi desplazamiento y mi tamaño. ¿Por qué usé float? Porque quiero trabajar con decimales y no con enteros. Caso contrario hubiera usado int. Ya, nada de vida, declaró aquí, y aquí especifico la posición en X en la que quiero que inicie cada nave espacial. La nave espacial va a iniciar desde cero, desde la parte de arriba, y puede usar todo el ancho, o sea, no puede pasarse desde cero y todo el ancho. La posición en Y no va a cambiar, siempre va a aparecer desde cero. Ya, el tamaño de igual manera random se va a variar desde 80 píxeles hasta 150. El desplazamiento de igual manera varía, unas naves bajan más rápido que otras. Y aquí cargo mi imagen mala.png. Ya, aquí estoy declarando la posición en Y, en X. Este void es para que la nave espacial se desplace. Si quito esto de aquí, la nave espacial no se movería, se quedaría en cero y no se desplazaría para abajo. Ya, en el void display estoy declarando las especificaciones de la imagen, o sea, estoy diciendo que la imagen tiene que estar centrada. Aquí cargo a mi imagen y mi imagen tiene que estar en la posición X, en la posición Y que he declarado anteriormente acá arriba. Igualmente el tamaño ancho y alto que he declarado igualmente acá arriba. Aquí justo en la parte de aquí, que es de forma aleatoria. Ya, y este boolean, he usado un booleano para que el código sea, no, he utilizado un booleano para que las naves espaciales aparezcan. O sea, la nave espacial baja, cuando llega hasta el último píxel, que sería 720, haya recorrido todo el alto, va a volver a aparecer. Aquí dice, si posición en Y es mayor que el alto de la imagen, va a regresar, o sea, el regreso de la nave espacial es verdadero, caso contrario es falso. Entonces si no llega a sobrepasar el alto, no va a pasar. Entonces después yo puse otra imagen y la he declarado igual como enemiga. O sea, he usado la misma imagen, pero yo hice nuevamente el mismo código, todo es igualito, para que me aparezcan dos imágenes. O sea, dos naves espaciales que bajen, porque si sería tan solo una, no sería tan divertido. Inclusive se podría aumentar más, pero el código sería mucho más largo y esto solo es un ejemplo. Ya, el siguiente es clase nave. Aquí declaro mi imagen, su posición XY, bala y un booleano para el disparo de mi nave. La posición X en Y aquí ya la defino, el nombre, la imagen aquí la cargo, el disparo es falso,
O sea, eso me sirve para más acá cuando trabaje en la papel. Y aquí declaro mi bala, mi posición XY, mi posición XY, pero ojo, esto es para que esté ligado, o sea, este set post X es para ligar con este set post de X de aquí igual. Porque si se dan cuenta, la bala y la nave están unidas. Miren, miren. La bala y mi nave están unidas. Bueno, hasta que se cargue les seguiré explicando lo demás. Y ahí, ya se cargó. Ya, miren, si yo le muevo a mi nave espacial, aquí, para la derecha se mueve totalmente mi bala y yo estoy disparando. Entonces está ligada, está unida. Ya, después de crear un void, de mover a la izquierda, entonces si la posición en X es mayor que 0, la posición en X va a ser igual a posición en X menos 10. O sea, en la parte de aquí yo declaro mi void keep present. Entonces aquí la nave dice void mover izquierda. Entonces en la parte de aquí dice mi nave mover izquierda. Y este es el código. Si keycode es igual a left, mi nave se mueve a izquierda. O sea, si keycode es a la izquierda, es left, va a cumplir lo que escribí aquí. Ya, y de igual manera este es para el link del disparo, la posición en X, es para mover de izquierda a derecha y voy a disparar. Y este es para la velocidad de la bala con la que quiero que viaje. Y aquí he declarado a mi imagen central su posición en X y en Y como lo especifica arriba y el tamaño de la imagen de mi nave. Y aquí el disparo de mi bala. Ya, entonces para la bala igualmente tiene su clase. Cargué a la imagen, su posición en XY, su desplazamiento, bala. Aquí especifico en qué posición en X, en qué posición en Y, el nombre. Aquí cargo a la imagen, su desplazamiento. Ya esto, como les dije, está ligado con el de la nave para que se muevan juntos. Esto de getPost sirve para, o sea, me indica la posición en X y en Y de mi bala para después hacer que colisione con la nave enemiga. Ya. Y este de void mover es para que se mueva mi bala. Y no le puse keycode porque no quiero que se mueva aplastando un botoncito y tenerlo aplastado y así. Entonces solo aplastando una sola vez ya se dispara. Y está acá. Solo aplasto control. Keycode es igual a control y mi nave se va a disparar. Por acá dice disparar por acá. No, en la parte de acá. ¿Dónde está disparando? Disparar. Voy a disparar. Si el disparado es verdadero, va a cumplir esto de acá. Entonces ya. Entonces aquí declaro de igual manera mi imagen que sea central, posición XY y su tamaño. Ya. Entonces aquí les explico cómo hice mi pantalla de inicio. Entonces yo declaré un int pantalla, mis imágenes y mi tipo de fuente y mi letra y el tinte de mi letra y así. Ya la pantalla 1
la pantalla es igual a 1. Declaro mi fondo, mi imagen, mi fuente, el tamaño de mi ventana. Declaro otra vez mis objetos para que se creen nuevos. Aquí declaro mi imagen de inicio para el menú. Entonces aquí declaro si pantalla es igual a 1, va a imprimirse este, este, pero si mouse preset es verdadero, va a aparecer la pantalla 2, o sea, ya el juego. Entonces en la pantalla 1 me va a aparecer la imagen y el texto que me dice que press click to start. Entonces, cuando yo hago clic al mouse, me manda a la pantalla 2. Si la pantalla 2 es igual, o sea, si la pantalla es igual a 2, me va a imprimir la imagen de fondo, el background y mis objetos, que son mi nave enemiga, o sea, mis dos naves enemigas y mi nave. Ya, y esto es importante porque esto, digamos, es la orden que yo doy de mover. Como aquí yo le pongo void mover, no se van a mover si no escribo aquí al inicio de la pantalla 2. Entonces lo que sigue es esto. De la parte de acá de los enemigos aparecía un booleano que yo les expliqué que le hace que de nuevo aparezcan, o sea, que les hace nacer otra vez a las imágenes, a los enemigos otra vez. Entonces, si la nave enemiga 2 nace, o sea, nace con los booleanos, cumple esto de los booleanos, la nave enemiga 2 va a ser igual a nueva nave enemiga, entonces se va a crear nuevamente desde cero otra nave y va a caer otra vez, y así sucesivamente, porque el void draw se ejecuta ahí mismo. Entonces, después declaré este void impacto, que esto me sirve para que colisione la bala con la nave enemiga y me cree una nave enemiga, o sea, que aparezca otra desde cero y la otra desaparezca. Ya. Y esto ya les expliqué, es el void preset que he puesto para mi nave, que se me va a la izquierda, a la derecha y que dispara.